En esta práctica que tiene que ver con sumar sí y sumar sí conjunto, les voy a explicar un poco. Previamente, recuerden revisar siempre los materiales que les añado extra. Entonces, vamos a hacer un repaso. La función sumar sí contiene tres partes, lo que sería un rango, un criterio y un rango de suma. Entonces el rango sería el rango de las celdas que va a ser evaluado, el criterio la condición que debe de cumplir las celdas y el rango de la suma es opcional. Puede ser opcional porque muy posiblemente el rango sea lo que estamos evaluando. Entonces si es la misma columna o son los mismos datos, esto ya no lo tenemos que agregar. De lo contrario, pues sí. Sumar sí conjunto, que es la otra fórmula. ¿Por qué se llama sumar sí conjunto? Porque agrupa ya, digamos, varias opciones. Lo que nos dice aquí es que este tiene un rango de la suma, este va por delante o es el primero. Después vamos a tener un rango de criterio 1, el criterio, el rango de criterio 2, el criterio 2 y infinidad, hasta 70 criterios. Entonces tenemos para agregar ahí muchas cosas, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con la pestaña número 1. Son dos ejercicios de sumar sí y dos de sumar sí conjunto. Bien, entonces sumar sí tiene dos tablas. Entonces la primera es que hagamos la suma dependiendo al origen de la aplicación. Depende si es A o B. Entonces voy a sumar las cantidades. Para ello voy a poner la fórmula de sumar sí. Y lo que me pide es el rango. Aquí voy a tomar este. No, primero el rango, primero de aquí, lo que voy a buscar, perdón. Coma, el criterio. Pues aquí lo que estoy buscando es una A y la voy a poner entre comillas. Ahora, el rango de la suma, ahora sí, está aquí en las cantidades. Y cierro el paréntesis. Entonces, aquí me está dando una cantidad negativa. Voy a cambiarlo a contabilidad para que aparezca. Entonces, puedo hacer como algo rápido para ver si es correcto. Y me dice aquí que tenemos una cantidad negativa. Los 10,000, los 15,000 y los 300,000, ¿no? Entonces, por lo tanto, 25,300 negativos. Ahora, vamos a esta. Sumar sí. El rango, pues ahora necesito esta. Oh, y aquí hay un error, aquí aparece una B. Entonces lo vamos a cambiar por una O. El criterio va a ser que estamos buscando, pues en este caso una O. Y el rango de la suma va a ser estas cantidades. Cierro el paréntesis y doy enter. Entonces aquí lo voy a cambiar de una vez, es una O. Y esto es con el formato de contabilidad. Y pues esta sí sería una cantidad positiva, ¿no? Tenemos cantidad negativa. Bien, vamos a la segunda tabla. Aquí nos dice que hagamos la suma de los ingresos, o sea, las cantidades positivas, y en esta los gastos, las cantidades negativas. Entonces voy a poner sumar punto sí y el rango es este. El criterio voy a poner entre comillas. ¿Qué es lo que quiero en el criterio? Simplemente al ver las cantidades estoy viendo que son cantidades grandes, ¿no? Entonces, para que sea una cantidad positiva,
basta con poner mayor a 1. Cierro el paréntesis y con eso ya no debo de poner más porque digamos el rango de la suma volvería a ser la misma columna, entonces con esto tengo. Entonces aquí lo cambiamos a formato de contabilidad y tenemos que hubo ingresos por 165,600. Ahora vamos a sacar los gastos. Voy a poner aquí sumar punto sí. El rango pues lo tengo aquí y el criterio entre comillas aquí le pongo menor a 1 para que tome todos los criterios que son menores, o posiblemente y lo podría poner menor a 0, pero si se fijan ahí ya funcionó menor a 1. Le doy enter, esto es contabilidad y lo voy a poner en rojo. Entonces podemos comprobar rápidamente si es correcto. Tenemos 50, 10 y 5,000 que harían los 65,000. Entonces ahí tenemos nuestra fórmula correcta. Muy bien, pasaríamos a la segunda pestaña, sumar sí, número 2. En esta tenemos una tabla con algunos productos como son hortalizas, frutas y cereales. Cantidad, no vamos a decir cantidad en kilos, no por toneladas, y precio por kilos. Bueno, sí, cantidad en toneladas, precio por kilo, ¿no? Entonces, vamos a sacar lo que es toneladas de cereal. Entonces, utilizo la fórmula de sí. Perdón, sumar sí. Sumar sí. El rango. Entonces, ¿qué estoy buscando? Pues que sea cereal, ¿no? Entonces selecciono todo esto. El criterio, entre comillas, cereal. Y el rango de la suma, pues está en la columna D, que sería, estoy buscando, digamos, la cantidad de toneladas. Entonces, viene ahí de D3 a D56. Y cierro el paréntesis, entonces ya debo de tener una cantidad en toneladas y serían 603 las que hay. Ahora me pide toneladas de hortaliza. Bien, vamos a poner otra vez nuestra función sumar punto sí y el rango, pues estamos buscando esto que es C3 a C56. El criterio estamos buscando que sea entre comillas hortaliza. Cierro las comillas y el rango de la suma está en las toneladas de 3 a D56. Entonces aquí tenemos ya la cantidad o las toneladas de hortaliza. Ahora nos pide el total o la suma de los precios, pues, de las frutas. Bien, vamos a poner sumar punto sí. Y lo que estoy buscando es otra vez en C3 a C56. El criterio, entre comillas, busco fruta. Y el rango de la suma. Ahora, ¿dónde está? Pues acá en E3 a E56, porque ahora quiero los precios. Entonces esto lo voy a convertir a contabilidad. Y lo mismo acá es lo mismo que la parte de arriba, pero ahora vamos a buscar
de los cereales. Entonces ponemos sumar punto sí, el rango C3 a C56. El criterio, lo que estamos buscando es cereal, entonces entre comillas, cereal. Coma. El rango de la suma, bueno, pues está en la E3 a E56. Y cierro el paréntesis. Le doy enter y ahora sí ya tenemos aquí lo que nos está solicitando las instrucciones. Muy bien, ahora pasaríamos a la siguiente pestaña, sumarse y conjunto. En sumarse y conjunto nos están pidiendo, si se fijan aquí, bueno, la tabla ya cambió, se le añadió una columna más y nos piden la suma de la venta de productos menores a 1000 y que sean hortalizas. Entonces aquí ya vamos a poner dos criterios. Recuerden que la fórmula, lo primero que nos pide es de dónde va a sacar la suma. Sumar si conjunto. Entonces lo primero que nos pide es el rango de la suma. ¿Dónde está? Bueno, debe de estar en la F3 a F56. Ese va a ser mi rango de la suma, coma. Luego sigue el rango de criterios 1. ¿Cuál sería? Pues las hortalizas, acá donde está la clasificación. La clasificación está en C3 a C56. Coma, ¿cuál sería el criterio? Ahí no recuerdo si es igual a 1000, vamos a poner 1000 y ahorita corrijo la fórmula. Coma, perdón, sí, aquí ahí estoy en las hortalizas, perdón, entonces aquí el criterio va a ser hortaliza, cierro comillas, coma, y el rango que sigue va a ser aquí, va a estar en F3 a F56 y el criterio entre comillas, no, aquí lo voy a poner con 1000 porque solo quiero la cantidad. Entonces, ok, aquí está, ya voy a corregir que sean menores a 1000. Entonces, en mi último criterio voy a poner comillas y voy a poner menor y cierro las comillas. Entonces ya debe de haber un resultado. Entonces este es en precios porque tiene contabilidad. Ahora, suma de los precios por kilo de las frutas con existencia de 34 kilos. Entonces vamos a utilizar estas dos. Entonces esto es igual a sumar punto sí punto conjunto existencia de 34 kilos y que sea fruta. Entonces rango de la suma E3 a E56. Criterio 1. Vámonos primero por la clasificación.
C3 a C56, coma, entre comillas, fruta. Ahora, coma, el criterio 2, que la cantidad de kilos sea igual a 34. Entonces, D3 a D56, coma, el criterio 34. Cierro el paréntesis y doy Enter. Entonces, ahí tenemos la suma de los precios de las frutas con una existencia de 34 kilos. Bien, el siguiente. Esto es la suma de la venta total, o sea, vamos a utilizar este como resultado. De los productos que hay 56 kilos y el precio mayor, a 28. Entonces, sumar puntos y punto conjunto. Vamos a utilizar la venta total. F3 a F56. El rango de criterios 1. Vamos a poner en la cantidad de kilos D3 a D56. Y el criterio pues es 56. Aquí sin comillas porque es un número. Está correcto. Coma. Ahora el rango de criterios 2. Recuerden que el precio mayor a 28. Entonces vamos a utilizar E3 a E56. El criterio lo pongo entre comillas, mayor a 28. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Entonces aquí tenemos ya la suma de las ventas con esos requisitos. Ahora nos piden la cantidad de kilos de los productos que son fruta y que tienen precio mayor a 40 y menor a 50. Entonces ahora nos están pidiendo pues lo que sería un poco más de requisitos. Entonces pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces son los kilos que son fruta y que son mayores a 40 y menores a 50 en el precio. Entonces vamos a poner, esto es igual a sumar puntos y punto conjunto. Abren paréntesis. El rango de la suma pues está en los kilos de 3 a de 56. El criterio 1 pues que sea fruta. Entonces el criterio 1 de C3 a C56. Entonces fruta. Entre comillas. Coma. El rango de criterios 2. Ahora voy a poner el precio. El precio está en E3 a E56. Entonces el criterio, aquí lo voy a poner mayor a 40. Vamos a ver si nos funciona de esta forma. Mayor a 40. Y vamos a poner otra vez E3 a E56. Y en el criterio vamos a poner menor a 50. Cierro las comillas, cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces aquí tenemos ya, es la cantidad en kilos de las condiciones que nos ponen.
Bien, entonces con esto hemos terminado el ejercicio número 2. Perdón, el ejercicio 1 de sumar sí conjunto. Bien, lo que sigue, ahora tenemos aquí una tabla con ventas. Entonces, esta tabla nos piden 4 aspectos, lo que sería la venta de los perfumes, o sea, la suma de la venta de perfumería y que fue de contado. Entonces, vamos a poner aquí que esto es igual a sumar punto sí punto conjunto y vamos a buscar el rango de la suma, pues sería esto de D2 a D21, coma. Ahora, mi primer criterio pues está en B2 a B21, coma, entre comillas, ¿qué estoy buscando? Perfumería. Hay que fijarnos cómo estaba escrito, aquí perfumería no tiene acentos para que no tengamos problema. Coma, ¿cuál sería mi segundo criterio? Pues que la forma de pago sea de contado. Entonces está de F2 a F21, coma, ¿el criterio cuál es? Contado, entre comillas. Cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces aquí bueno, cambio lo que es la moneda. Queremos que nos aparezca en pesos. Y ahora vamos con las ventas de perfumería con descuento. Entonces aquí vamos a poner sumar punto sí punto conjunto, el rango de la suma va a importe de ventas, pues, que sería de 2 a D21, coma, el rango de criterios 2, pues estamos buscando perfumería, que sería B2 a, perdón, es 2 puntos a B21, coma, entre comillas, ¿qué busco? Perfumería, coma, el rango de criterios 2, con descuento nos dice. Entonces voy a poner aquí el E2 a E21 y coma, el criterio que voy a utilizar es entre comillas y voy a poner mayor a 1. Cierro comillas y luego cierro el paréntesis. Y pues nos dice que no hay ventas de perfumería con descuento. Pero vamos a hacer un... Sí tiene aquí. Ahí está. Para que lo tomara como porcentaje 0.1. Y ahora sí, ahí ya lo tenemos. Ahora las ventas de perfumería al contado y el vendedor Marta. Entonces, sumar, sí, conjunto. Tenemos el rango de la suma, que es el importe de venta, de 2 a D21. El rango de criterio es 1, pues perfumería, B2 a B21, coma, el criterio
pues es perfumería, coma. Ahora, el rango de criterios 2, pues que sea de contado F2 a F21, coma, entre comillas, que el criterio, que sería contado, coma. Ahora, criterios 3, pues estamos buscando el vendedor Marta. Entonces, de C2 a C21, coma, y el criterio es Marta sin H. Cierro comillas, cierro el paréntesis y le doy enter. Entonces ahí tenemos. Y ahora vamos a las ventas de la farmacia mayores a 25. Entonces aquí sería sumar punto sí punto conjunto. El rango de la suma pues sigue siendo de 2 a D21, coma. El rango de criterio es 1, sé la sección B2 a B21. El criterio, ahora estamos buscando farmacia. Cierro las comillas, coma. Y el rango de criterios 2, pues otra vez estoy buscando D2 a D21, coma. Ahí, ¿cuál es mi criterio? Entre comillas, voy a poner mayor a 25. Cierro comillas, cierro el paréntesis y doy enter. Entonces, esto tenemos lo cambio a moneda. Y entonces, estos serían nuestros resultados de esta tabla. Recuerden, cualquier duda que tengan, me la hacen llegar a través del Classroom o a través de un mensaje.